renacido. Les voy a pedir si me bajan un poquito el volumen. Bájame el volumen, ¿no? Porque yo me estoy viciando yo solo. Bájame el volumen ahí, por favor. Muy bien, ahí, más, bájamelo más. Ahí así, ¿me escuchan bien? Es que aquí rebota y los que están aquí sufren, Sufren. Muy bien, ok, ahí estamos más o menos. Muy bien, adaptado, domesticado o renacido. ¿Qué somos? El mensaje de la confraternidad tiene que ver con las disciplinas del creyente, tiene que ver con la evaluación propia, si nosotros somos creyentes o no. Hay 3 pasajes de la Biblia que me encantaría que me apoyaran, por favor, buscando 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Alguien más me puede hacer favor de buscar 1 Corintios 9, 27, que ya lo leyó Ramón, de hecho, ¿verdad? Y Tito 1, 16. ¿Alguien me puede hacer favor con estos textos? 2 Corintios 13, 5, ¿qué dice? Vamos a tener en nuestro ambiente, vamos a tener en el ambiente estos tres principios, estas 3 verdades, estos 3 versículos. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Alguien ya lo tiene? Alguien que lo lea fuerte, a ver, Robert. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué disciplina cristiana aparece ahí, hermanos? ¿Cuál es la disciplina cristiana que aparece en ese versículo? La evaluación, la examinación constante si estamos en la fe. No pasa lo que dice, no nos vaya a pasar lo que dice 1 Corintios 9, 27. ¿Qué dice? Si lo tienen, alguien que lo lea fuerte. 1 Corintios 1, 27. Perdón, 1 Corintios 9, 27. ¿Qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, lo mismo venga a ser iniquidad. Esta disciplina cristiana, ¿quién la practicaba, hermanos? ¿Y quién era Pablo? Pablo se examinaba constantemente si de veras estaba en la fe, si sus motivaciones íntimas y profundas eran el Señor, si de veras, en una evaluación sincera, profunda, práctica, sencilla, correcta, constante, él trataba de definirse si de veras él era un auténtico creyente. Dice, no siendo yo heraldo. ¿Qué era un heraldo, hermano? ¿Recuerdan que era un heraldo? Un anunciante de las buenas nuevas. Llegaban a las plazas públicas, sacaban una trompeta y cuando la tocaban, ¿qué hacía la gente? Se agolpaba, ¿no? Hoy hacen eso en los ranchos, no sé si aquí una bocina de esas, y se les comunica que va a haber carne de puerco en la casa del señor Dalmiro. Le dan carne muy buena, muy gorda, muy tiernita, recién matada. Hasta el anuncio me lo sé, ¿verdad? Ok, entonces, eso era un heraldo, básicamente. Cuando se oía el sonido del ¿qué pasa en los pueblos? Cuando se oye el sonido del ya van a anunciar la carne o van a anunciar el menudo. Menudo, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando vendías menudo, hermano? Muy bien, entonces ya me agarré a Dalmiro, ¿verdad? De bajada, aquí que lo tengo. La otra vez te dije que te parecías a la gente 007. Sigo pensando eso. Ok, entonces el heraldo sacaba la trompeta y ¿qué hacía la gente? Se venía, se agolpaba, sacaba el rollo de los edictos del rey. Dice, no siendo yo heraldo, es decir, predicador de los gentiles, predicador de multitudes. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Plantaba iglesias. Imagínense con el currículum del apóstol Pablo, aún así él se daba tiempo para evaluarse si él estaba en la fe. Imagínense nosotros si no lo debemos hacer. Fuerte, ¿verdad? Interesante. Hermanos, supongamos que hoy sea el juicio. ¿Cuántos van a entrar al cielo de los que estamos aquí? ¿Cuántos vamos a estar? ¿Cuántos? Sabemos. Examinarnos. Hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos en qué? Último versículo de la introducción. Hermano, adelante, fuerte. Tito 1:16. Y se profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice, ¿profesan qué? Conocer a Dios, pero con los hechos ¿qué? Lo niegan. Queridos, una de las prácticas más importantes que tú y yo debemos de tener en nuestras vidas es
ser total y 100% auténticos y sinceros. Nosotros podemos engañar a personas, podemos engañar a los maestros, podemos engañar a los papás, a la esposa, a los hijos, etcétera, etcétera. Pero el desafío de esta porción de la Escritura tiene que ver entonces con qué, con no tratar, sería ridículo, sería necio engañarnos a nosotros mismos. Dice el texto, o no sabéis que Cristo está en vosotros, y se profesan conocer a Dios, pero con los hechos que lo niegan. Queridos, una de las razones más importantes por las que hay que ser 100% auténticos y sinceros es porque en ello te puedes estar jugando el pellejo. Y la eternidad es la eternidad. Y solamente hay dos lugares. Un lugar intenso, donde el fuego nunca se apaga, donde hay un tormento intenso y eterno, donde el gusano no muere, el fuego nunca se apaga, donde va a haber lumbre que arde con fuego y azufre, donde va a haber tormentos intensos y eternos. O la otra, un lugar donde se va a disfrutar a plenitud la vida eterna, el paraíso, donde vamos a ver el perdón de pecados, lo benéfico que fue, un lugar donde Dios gobierna, un lugar donde Él está en su mismísima presencia, con el cúmulo de las mejores emociones, de las mejores satisfacciones. Seguramente se van a sentir allá, no sé, un lugar tremendamente atractivo. ¿De qué depende dónde estar, un lugar u otro? ¿De qué depende? De a lo mejor reflexionar. Y le estoy diciendo a hermanos que tienen años en la iglesia. Le estoy diciendo a nosotros que somos pastores, a los hijos de los pastores, a las esposas de los pastores, a los diáconos, miembros de la iglesia, que sería sano reflexionar si sí estamos en la fe, si sí hay una convicción real, si Cristo llegó a nuestra vida. ¿Me explico? Todos cabemos en esto. No, pues yo soy don diácono de aquí, ¿cómo te atreves a decirme? Ya no me manden traer a predicar ese predicadorcillo. Pues también para ti es, aunque sea para ti yo un predicadorcillo, también para ti es la reflexión, porque te puedes jugar el pellejo, querido. El mensaje es para la iglesia, el mensaje es para creyentes. Amén. ¿Cómo puedo saber yo que de veras estoy en la fe? Y yo quiero tratar este mensaje bajo es un sermón de 2 puntos nada más. 2 textos que voy a usar. Todo buen sermón bautista, ¿cuántos puntos tiene, hermano? Todo buen sermón bautista, ¿cuántos puntos tiene? 3, ¿verdad? Y como soy muy rebelde, pues nada más voy a hablar de 2. ¿Amén? Muy bien. El primero está ubicado en el texto que acabamos de leer. ¿Sí? Pues leímos ahorita a la hora del culto, es Juan capítulo 3, probablemente sea el texto más conocido de todas las personas, que incluye en esta historia Juan 3:16, que es el versículo probablemente más leído en todo el mundo y el que más no sabemos de memoria. No vamos a llegar hasta ese punto, vamos a llegar solamente para hablar e identificar cuál es la razón, cuál es la característica, cuál es la evidencia más fuerte para saber si de veras Cristo está en nuestras vidas, para saber de veras si ya somos salvos. ¿Cuáles serán las cualidades? ¿Cuáles serán las características? ¿Cuáles serán las razones? ¿Cuáles serán las evidencias? ¿Cuáles serán las experiencias? ¿Qué es lo que define entonces si somos salvos o no? Dice aquí el texto, saben el movimiento del texto, saben de qué se trata. No voy a tener mucho problema para explicarlo y para ubicarnos en esa porción de la Escritura, porque de sobra sabemos de qué se trata. Está Jesús con Nicodemo: maestro, sabemos que has venido de Dios, que eres un rabí, te reconocemos, te damos ese título, te damos esa cualidad de ser rabí. En la época no cualquiera era rabí, y mucho menos tan joven, ¿verdad? Tan joven, ya a los 33 ya podían ser rabí, pero generalmente los maestros eran más grandes. Jesús tenía todos los méritos de ser el maestro. Dice: sabemos que has venido. Ahora, este señor era un principal, ese sí era don
fariseo, Nicodemo, ¿verdad? Viene de noche, le dice, quiere intimar con Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios. ¿Qué responde Jesús? Antes de hacerle una ablación o reconocerle o regresarle el cumplido, le dice, el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Así que una de las evidencias es que debe de existir en tu mente aquel día histórico. Si no aparece ese día histórico, cuidado. Ese día histórico cuando entendiste la voz de Dios, cuando escuchaste el Evangelio, cuando reaccionaste, después de alguna experiencia tal vez dolorosa, alguna circunstancia, alguna predicación, algún momento, algún estudio bíblico, o a solas, después de tener una meditación seria, sincera y un análisis profundo de tu vida y decir, necesito a Cristo, necesito ser transformado. Es la experiencia personal de haber tenido un encuentro con Cristo, pero que sea auténtico, que Dios desde el cielo te haya hecho nacer de nuevo, porque nadie de los que estamos aquí tenemos el poder de nacer de nuevo. Lo explicó Ramón hace un rato. Nadie con nuestros esfuerzos, con nuestros méritos, puede nacer de nuevo si no viene de Dios. Jesús le dice a Nicodemo, lo que tú necesitas, amén de que tú eres religioso, de que tú eres experto en las escrituras, de que le sabes, de que las tradiciones, de que sabes esto y aquello y además tu experiencia y eres un principal, no basta. Dice, necesitas nacer de nuevo. La religión no es suficiente, a lo mejor la hemos practicado, a lo mejor hemos practicado la nuestra, hemos sido recalcitrantes bautistas, defensores de la tradición. No aplauso, porque lo que nos define es no aplaudir. Ahorita yo estaba asustado cuando aplaudieron. Pues dije, ay hermanos, casi me iba a persignar. Y dije, somos bautistas, ¿cómo que estamos? ¿Verdad? Porque hay quienes defienden más el aplauso que el fe. Tampoco los estoy animando a que un pasito para adelante, otro pasito para atrás y una cumbia para Cristo en el culto. No estoy diciendo eso, ¿no? Lo que estoy diciendo es que somos defensores de las tradiciones, de nuestras doctrinas, pero de veras yo hubo ese nuevo nacimiento. ¿Recuerdas cuándo sucedió? Si no, a lo mejor no tienes la fecha, pero tienes el evento, tienes el momento. Cuando Dios entró y tuviste la transformación. Si recorres la historia de tu vida y no aparece ese día, este es el momento de reflexionar. Porque te puedes estar jugando el pellejo en ello y creer que eres algo y nunca has tenido un encuentro. Dice aquí el texto, nos es necesario nacer de nuevo, pero aquí yo me encuentro un problema que puede ser una causa fuerte por la que muchos se van a condenar. Van a llegar ante la presencia de Dios engañados. Porque el título del mensaje se llama adaptado, domesticado o renacido. Porque muchos de los que están en nuestra iglesia, por la tradición de que caminaron en la iglesia, tal vez nacieron allí desde niños, o tal vez llegaron en algún momento en el que les pareció atractiva la iglesia, o simple y sencillamente les llegaron allí y se acostumbraron a ese estilo de vida. Es decir, se adaptaron. Yo le llamo irreverentemente domesticado. Y al buscar lo que significa domesticado, sí cuadra. Yo les iba a pedir disculpas por la palabra, pero ya vi que la Real Academia lo aprueba. Así que, ¿qué es ser domesticado? Tiene que ver con un animal salvaje que aprende nuevas costumbres, que se adapta, que se amansa, que se acopla. Eso es domesticar. Hay muchas personas en la iglesia que han terminado por ser domesticados y no renacidos. Porque han llegado a la iglesia, les pareció atractivo, les pareció bonito, a regañadientos estuvieron en el culto, allí se aguantaron, de repente les encantó algo de la iglesia, empezaron a seguir, o empezaron a llegar a la iglesia, siguieron en la iglesia, empezaron a entender y a conocer las costumbres, empezaron a decir Dios te bendiga, empezaron a asistir a los cultos, a la escuela dominical, y allí, pero nunca renacieron. Solamente estas personas cambiaron su mentalidad, sí, hasta cierto punto, pero jamás hubo una conversión.
Es decir, se domesticaron al cristianismo. Y muchos de ellos son los que votan en nuestras sesiones de negocios, y que creo que los bautistas, una de las cosas donde más hemos ofendido a Dios es en nuestras sesiones de negocios. Donde más hemos herido al pueblo, donde hemos causado división, donde hemos puesto en dolor al pastor, donde lo hemos sacrificado, crucificado, y hemos sacrificado a otras iglesias, a otras familias. Es donde algunas familias han señalado su músculo de poder, no importa quién hayan ofendido. Y muchos de esos domesticados son los que dirigen la iglesia, son los que le enseñan a la iglesia. Domesticados, pero no son renacidos. Se acostumbraron a un nuevo estilo de vida, les gustó el cristianismo, caminaron en él y de alguna manera se adaptaron a la iglesia. Y saben que todos los seres humanos nos adaptamos a todo. ¿Quién en sus pequeños pensamientos iba a pensar que iba a vivir donde está congelado todo el tiempo? Y sé que algunos de ustedes han vivido o en Chicago, en Lake Tahoe, o en no sé en dónde más, donde está congelado. ¿Se adaptaron? Sí. ¿Creen que una persona inconversa se puede adaptar al cristianismo? ¿Se puede domesticar? Sí. El problema es cuando llegue la presencia de Dios. Todo por no hacer este ejercicio que acabamos de sugerir. Una cosa más. Dice una historia de la siguiente manera. Había una vez un rebaño de ovejas y en una colina diario se asomaba un lobo. Uno de esos que no va al culto pero llega a la sesión. Se asomaba ese lobo, veía las ovejas y le empezaba a gustar cómo vivían las ovejas. Veía que las ovejas eran felices, eran tranquilas, estaban a gusto, y el lobo, en vez de antojársele comérselas, quería vivir como ellas. Se le hizo muy atractivo la manera de vivir de este rebaño de ovejas. Entonces, un día, usando ahora la tecnología y la inteligencia artificial, pues se hace una vestida, un traje de oveja. Hace uno un vestido de oveja y se mete entre ellas. Y quería convivir y quería vivir como ellas. Y se esforzaba por vivir como las ovejas. Y allí aguantaba. Llegaba el pastor y les echaba pastura. ¿Y qué creen que hacía el lobo? Pues iba a la prueba hoy. Pero se aguantaba del alimento, se aguantaba de lo que comía, se aguantaba el ambiente, porque él veía a las ovejas felices y él quería ser una oveja. Pero en la noche, cuando todas las ovejas dormían, él no podía más. Se salía, se quitaba el traje, se iba corriendo lejos y empezaba a aullar porque dentro del corral no podía aullar. Entonces iba, aullaba y empezaba a cazar, mataba a algunos presas, obviamente, y ya comía, se saciaba de carne, de sangre y todo. Pero venía otra vez el temor y el sentimiento de culpa y recordaba que él quería ser oveja. Se volvía a poner el traje y otra vez se metía y andaba entre las ovejas. Un día que la sacaron a pastar después de tragar tanto pasto, dice, guácala, yo no puedo más. Otra vez se larga y otra vez a aullar. Él sinceramente quería ser oveja. Se humilla delante de Dios y le dice, no puedo ser oveja, quiero ser oveja. La única manera es que me transformes tú para poder ser oveja. Hay muchos lobos en la iglesia con su trajecito de oveja y se esfuerzan por ser oveja, pero en la noche se largan al mundo aquí a aullar. ¿Cuántos de nosotros andamos aullando de repente? No vas a poder ser oveja hasta que haya un nuevo nacimiento, hasta que abras tu corazón, te humilles y te entregues
regrese y diga, Señor, para mi propio beneficio, no para darme la razón, no me des la razón a mí. O sea, ve lo que te estás arriesgando tú, en lo personal. No vaya a ser que seas lobo y no oveja. Un lobo aúlla por las noches mientras no lo ven. Hay plaza y come carne y sangre. Pero como quiere ser oveja, va y se mete en el rebaño y está, ora y canta. Un ratito se puede domesticar, pero su naturaleza está en ir al pecado, en ir al mundo. Le encanta el mundo. Por eso yo no concibo la idea de cristianos mediocres, fríos, tampeadores y que van a ver qué sacan de la iglesia. Eso no es la fe. Y no te engañes porque alguna vez sentiste bonito en un culto y hasta hiciste profesión de fe. No creas que eso es la conversión, ¿eh? Si Dios no ha convertido tu vida y no has nacido de nuevo, aunque cuando según tú hiciste profesión de fe hasta lloraste, pero si tu vida no cambió y eres un auténtico egocéntrico en tu vida, eso no es ser oveja. Eres el principal crítico de toda la iglesia, eres el principal crítico de tu pastor, eres el principal crítico que nadie puede satisfacer. ¿No será porque eres oveja? Perdón, ¿no será porque eres lobo? Y alguno de aquí puede estar con culpabilidad. ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo cambiar? Yo quiero ser oveja. ¿Por qué soy así de criticón, de amargado? ¿Por qué soy así? Pues porque a lo mejor no eres oveja. Entonces, un verdadero creyente, en primer lugar, ha nacido de nuevo. Yo sé que no se les va a olvidar esta historia del lobo que quiere ser oveja. Amén. Punto número 2 y último. ¿Cómo saber que de veras yo soy salvo? ¿Cómo de veras que yo soy un auténtico creyente? ¿Cómo saber que yo soy un auténtico cristiano? Yo encuentro en la Biblia uno de los ejemplos más poderosos, más didácticos y más ilustrativos. Está en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos al texto. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Qué historia aparece ahí? La visita de los magos, exactamente. Pues ni que fuera Navidad. Pero estas son las historias para Navidad, ¿verdad? Ok. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: ni tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose la adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. ¿Qué le ofrecieron, hermanos?
oro, incienso y ¿qué más? Y mirra. Muy bien. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. ¿Por dónde? Por otro camino. Hermanos, para mí, en mi experiencia personal que quiero compartir con ustedes en virtud de la palabra, este texto es uno de los textos más didácticos que nos ayudan a entender si somos o no. Y ustedes dicen, pues ¿dónde? Primero, ¿quiénes fueron a buscar al niño? Unos magos. La palabra mago viene de la palabra magoi, que significa sabio. Científicos. ¿Sí? No eran magos de esos que hacían trucos. No. O que hacían magia, un acto de aparición o desaparición. No eran así como los actos de magia que hacen los políticos, ¿no? Que desaparecen el dinero. No sé cómo. Ok, entonces el asunto es que no eran de ese tipo de magos. Eran personas sabias. Y en aquel entonces una persona sabia estaba altamente ponderada. ¿Qué significa ese frase? No, lo aprendí en el seminario de Manuel, para que vean que sí fui al seminario, ¿verdad? A veces parece que no, pero sí fui. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que estas personas eran, una persona sabia en la época era considerada como lo máximo. Tenía toda la autoridad, era respetable. No era cualquier persona. Así que los magos que fueron aquí, estos no eran cualquier persona. No eran una persona, pues ¿a quién mandamos? Hay esos que no hacen nada, mándelos. ¿A quién mandamos de la iglesia? Hermanos, un recado. A esos hermanos que nunca hacen nada. No, esos no eran los hermanos que nunca hacen nada. Eran personas extremadamente ocupadas, muy respetables, muy respetadas, y eran personas muy preparadas. De hecho, queridos, si alguien aparece en la Biblia que tenía altísima preparación, eran ellos. Eran personas sumamente cultas, conocían la vida, conocían de las circunstancias, sabían cómo resolver problemas. Un magoi era una persona muy especial, no era un desocupado como decimos, era una persona respetable y probablemente pudiente. Yo creo que ellos eran pudientes. ¿Qué significa pudientes? De lana. Hermanos, el Evangelio no está peleado por la riqueza. Amén. Tampoco el Evangelio está peleado con la ciencia. Estos eran científicos. Los verdaderamente científicos reconocen la fe. Una persona sumamente inteligente de allá del mundo reconoce que Cristo es el Señor. Ahí muestra su verdadera inteligencia. Entonces estas personas sumamente preparadas, totalmente ocupadas, de alta alcurnia, por así decirlo, personas, hermanos, que no los quiero menospreciar a ustedes ni a mí, pero nosotros no somos ni hacemos lo que ellos hacían. ¿Me explico? ¿Qué estaban haciendo? Fueron a buscar al niño. ¿Qué dejaron? ¿Qué dejaron ellos? No, ¿qué le dieron? ¿Qué dejaron allá en su casa? ¿Qué dejaron? No, pues todos, papá. Así, hermanos, piénsenle poquito. ¿Qué dejaron? ¿Su casa? ¿Familia? ¿Dejaron a la esposa? Bueno, eso sí los alegró, pero bueno. ¿Dejaron la familia? ¿Sus ocupaciones? ¿Su fuente de qué? ¿De riqueza? Hicieron un viaje largo. ¿Sabes cómo estabas ahí, Xochitl? No les hacías de comer, ¿vale? Iba en el camello. Ya iba en el camello. ¿Cuántos eran, hermanos? Cayeron, que leer su Biblia. Eran varios. Ya nomás falta que les pregunten cómo se llamaban. ¿Verdad? No sabemos. Los estudiosos del tema no saben cuántos son y los nombres tampoco los identifican. ¿Verdad? Si hay una razón por qué Melchor, Gaspar y Baltasar les pusieron, y hay una razón histórica, pero no tiene que ver mucho con esto. Pero bueno, no sabemos cuántos, pero yo sí creo que eran más de 3. ¿El viaje era caro? ¿Qué creen ustedes? ¿Era caro el viaje? Yo para venir aquí me gasté todos mis ahorros. Sí, era caro. Venían de Oriente, tal vez de Armenia. Unos dicen que Azerbaiyán. ¿Dónde queda eso, quién sabe?
pero lejos. Era un viaje caro. Y otra cosa más, ¿qué necesidad tenían ellos siendo encumbrados? Era un viaje peligroso. Hermanos, en aquel entonces viajar así era exponerse a los bandoleros. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, ¿qué necesidad tenían de ir a buscar al niño? Ese es el cuadro perfecto de alguien que ama a Jesús. ¿Está dispuesto a dejar todo? Y nosotros no queremos dejar el arado, no queremos dejar el tractor para ir al culto. ¿Tú crees que eso es ser cristiano? No, de veras, no te engañes. ¿No quieres dejar el fogón? ¿Tú crees que bueno, voy a la confraternidad, es en Quila, el polvo? Imagínate lo que viajaron aquellos. Tenemos 1001 pretextos para no servir. Es el culto de oración. Al culto de convivencia vamos a celebrar. ¿Cuántos? Todos. Y perdón porque sea ya un repetitivo, porque ya lo escucharon mucho. Al culto de oración, la velada de oración. ¿Tú crees que eso es ser cristiano? O sea, tenemos que confrontarnos y no engañarnos. Hermanos, estos, permíteme la expresión. No te la voy a decir a ti porque voy a ser muy agresivo contigo. Lo voy a decir por mí. ¿Tú crees que yo soy como un magoy? Ni así. Y eso que si soy don pastor. Es broma. ¿Me explico, hermanos? ¿Tú crees que yo tengo la altura y la capacidad de un magoy? Desde ahorita te digo que no. ¿Tú qué crees que tú? Sé que aquí hay personas más ilustres que yo, pero quiero ahora preguntar, ¿tú crees que tú eres un magoy? ¿Qué te hace pensar que tú sí tienes la autoridad para menospreciar al niño y para ningunearlo y para hacer lo que a ti te pegue la gana con tu fe? Entonces nomás no te engañes. Eres miembro de la iglesia, pero no discípulo. Y ser no discípulo equivale a ir al infierno. Los magois, queridos, fíjate lo que hicieron. Un viaje largo, costoso, peligroso. ¿Qué tanto interés le pusieron? ¿Qué tanto interés? ¿Qué lugar ocupa para ti la obra de Dios en tu vida cotidiana? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tu vida cotidiana? ¿Qué lugar ocupa tu fe en tu vida cotidiana? Directamente proporcional a si eres o no eres. Y no se trata de, yo dije una vez aceptar a Cristo, no. Se trata de lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, ¿pero qué? Con sus hechos no odian. Querido, sé que me están odiando algunos. Prefiero que me odies a mí y no que llegues a engañar. Dice aquí que ellos fueron de oriente, largo, peligroso. ¿Qué interés le pusieron? Imagínate qué cosas son interesantes para una persona sabia. ¿Qué cosas son importantes para una persona rica? ¿Ya están pensando? ¿Qué cosas son interesantes para una persona de alta alcurnia? ¿Qué cosas eran interesantes? Hermanos, ¿qué fue interesante para estos que tenían esas cualidades? ¿Qué fue interesante para ellos? El niño, hermanos. Imprimieron un interés genuino, auténtico, de tal forma que no les pesó dejar su tierra, hacer un viaje largo, peligroso, cansado. Ellos pensaron que este viaje valía la pena y le imprimieron su corazón, le imprimieron su interés, sus ganas, le imprimieron su devoción, tomaron la actitud correcta. ¿Por qué? Porque el niño merece la pena. Cuando nosotros tenemos un auténtico interés por el niño ¿quién es, hermanos? Es Cristo Jesús. Y debemos de entender de una vez por todas que el proyecto de vida que tú y yo tenemos, que el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra, ¿cuál será, por cierto? ¿Para qué estás hecho? ¿Por qué te creó Dios? ¿Por qué creó tus circunstancias? ¿Por qué creó tus habilidades, tus cualidades, tu apariencia? ¿Por qué naciste en la familia que naciste, querido? No estés ahí renegando que quisieras apellidarte Obrador o apellidarte, querido. No, el apellido que tienes es el que necesitas.
¿Sabes por qué? Porque quería que entendiéramos algo. ¿Para qué estamos aquí en la tierra, hermanos? No, para ser un buen arquitecto, no. Esas son funciones. Para ser un buen doctor, no estás aquí en la tierra para eso. El propósito de vida por el cual tú y yo estamos aquí es Cristo. Cristo es el objetivo de vida. ¿Lo entendieron los magos? Niños lo entendieron. ¿Tuvieron interés? Le invirtieron, querido. Hermanos, a veces a los creyentes tenemos que voltearlos de cabeza para sacarles los centavos. Es vergonzoso. Un discípulo no necesitamos hacer eso. ¿A poco dar dinero demuestra si somos o no? ¡Sí! Te lo firmo donde quieras. Si quieres usar el libro negro, lo discutimos. Pero eso los regaño ahorita, porque es lo que sigue. Queridos, ¿qué otra cosa más hicieron los magos? Cuando llegan, ¿qué hicieron? Primero, toda la inversión. Segundo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Le adoraron. ¿Y qué hicieron antes de adorarle? ¿Qué hicieron? No adivinen qué dice ahí, hermanos. ¿Qué dice? Se postraron. A ver. Si eran don Magor, si era don yo, si eran de alta cultura, de alta alcurnia, eran personas importantes, eran personas valiosas, eran personas preparadas. ¿Qué hicieron estas personas? Se humillaron, hermanos. Porque una de las cualidades más enormes de un verdadero creyente no es el que grita más en la sesión, no es el que se sale ofendido porque no se hizo como yo quería. Querido, estás mostrando todo menos que eres discípulo. Estos que merecían que se les aplaudiera por todo lo que ya habían hecho, se merecían un aplauso, hermanos. Se merecían reconocimiento. ¿Qué terminaron haciendo? ¿Qué hicieron? Se postraron y se humillaron. ¿Dónde quedó su yo? ¿Dónde quedó su personalidad? ¿Dónde quedó sus prerrogativas? ¿Dónde quedó su capacidad? Queridos, ¿dónde quedó su preparación? Todo lo que acaba de enumerar quedó ahí. Como ese perro ahí quedó. Ese perro sabía que iba a servir para el sermón. ¿Me explico, queridos? ¿Dónde quedó todo su poder? ¿Dónde quedó su personalidad? ¿Dónde quedó su influencia? ¿Dónde quedó su dinero, queridos? ¿Dónde quedó su yo? En el suelo, porque se postraron. Queridos, un auténtico creyente tiene eso. No es aquel que llega, soy miembro de esta iglesia y tengo derechos. El miembro de iglesia que empieza a exigir sus derechos, yo les voy a dar yo casi no doy consejos, pero les voy a dar un consejo, mejor vaya. Yo, en mi iglesia, yo prefiero que vayan a los que se creen con derechos. Porque son los que más estorban. Sí, así donde me ven aquí muy humildito, yo sí prefiero, y sí les he dicho, hermanos, aquí, y esa es una de las conclusiones, pero se las voy a adelantar. En nuestra iglesia, todos los que sirven, todos los que tienen un cargo, en mi iglesia no hay ni un líder. En mi iglesia no hay ni un líder, hermanos. Ni uno. Ni uno solo. En la iglesia, de miembros de la iglesia, no hay ni un líder. Nosotros renunciamos a ese concepto humanista que explicaba Ramón, que se infiltró en la iglesia de una manera poderosa y que halló cabida impresionante. Pueden no estar de acuerdo conmigo y es una de las cosas con las que choco de repente con mis conceptos y mis pensamientos y les doy la razón. Si no me quieren creer, no voy a pelear. Y ni voy a discutir para convencerlos. Yo no creo que en la iglesia deban de haber líderes. Hasta hay una Biblia que tradujo el don de presidir como don de liderazgo. No sé si tenga la raíz correcta, pero creo que no. Allá por los 90 todos queríamos ser líderes, todos queríamos ir a conferencias de liderazgo. Soy líder en esta iglesia. Yo no veo ese concepto en la Biblia y yo no lo veo en los Magois. Es un concepto del humanismo que se promovió mucho en la iglesia y que halló una cabida impresionante. De hecho, uno de los mensajes más satánicos
que yo creo es creer que somos alguien. En el mal sentido, no líder en el sentido correcto, a lo mejor podemos discutirlo y está muy bien. Pero yo prefiero no llamarle líder, no porque sea el nombre, sino porque la Biblia me enseña que yo no soy líder, yo soy siervo. Yo soy siervo. Y cuando yo llego es que soy el pastor y aquí todo se va. Ahí no hay eso. Ni un diácono, ni un líder, ni un siervo de nada. Ahí nadie gobierna. Y si vieran qué armoniosa tenemos la iglesia. Si vieran cómo está creciendo. Quitamos el poder a la gente para dárselo a Cristo. El empoderamiento del creyente humanista. Vamos a empoderar a las mujeres en la iglesia. Perverso. Si de por sí no sabemos cómo bajarlas de su empoderamiento y todavía empoderando. ¿Sí me explico? Y así para cada persona. Dice aquí el texto que se humillaron. ¿Y qué más hicieron? Ya casi voy a terminar, hermanos, porque ya los veo como con hambre, ¿verdad? Sí tienen hambre, ¿verdad? Ya se cansaron, además, acomódense ahí. Bien, queridos, dice aquí que lo siguiente que hicieron, postraron, ¿y qué hicieron? Ellos entendieron que eran adoradores, no los dueños de la razón. Un verdadero creyente sabe que está para adorar, para rendirse, para rendir su vida, no para exigir derechos, no para entronarse en su vida, no para adorarse a sí mismo. ¿Saben que uno de los versos más competentes contra la adoración a Dios es la adoración a nosotros mismos? Es el egocentrismo, es el autoritarismo, es el narcisismo, el amarse de más, el estar tan enamorados. Hay quienes están enamorados de la obra de Dios, hay quienes están enamorados de Dios, hay quienes están terriblemente enamorados de sí mismos. Dice aquí el texto que adoran, la actitud de ellos fue de adoración. ¿A quién adoraron, hermanos? ¿Quiénes eran ellos? Eran personas altas. ¿A quién estaban adorando? Al niño. Ellos reconocen que el niño es ¿qué? Superior a ellos. Y cuando nosotros nos desentronemos de la silla que gobierna mi vida, entonces soy un auténtico discípulo. Mientras, no lo soy. Imagínate ellos que hicieron. ¿Qué fue lo último que hicieron? Una inversión tremenda de tiempo, de interés. Adoran y se postran, se rinden. Y lo último que hacen, ¿qué hacen? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecen, hermanos? Oro, incienso y mirra. ¿Qué significa eso, hermanos? Le dieron ofrenda de rey. 20 pesos no es ofrenda de rey. O sea, ¿quién es para ti? Bueno, si es todo lo que tienes, está bien. Pero me están entendiendo, ¿verdad? Creer que nuestro bolsillo no implica la fe, estás equivocado. Y nada más déjame decirte esto para que te eches un trompo al uña. ¿Quién es el personaje de la Biblia que más habló de dinero? Jesús. No para sacarnos el dinero, pero él trató mucho el asunto de que el rey de la vida de la gente era el dinero. Por eso Jesús habló. ¿Cuántas parábolas, cuántas enseñanzas se trataron de dinero? Lean Lucas. Lucas es bien interesante. La viuda, la moneda perdida, el rico y Lázaro. Un hombre tenía 2 hijos. Entonces es la de la parábola ¿de qué? El hijo pródigo. ¿Se trata de qué? De dinero. La viuda que echó, ¿cuántas blancas echó? Unos centavitos ahí. ¿Se trata de dinero el tema? Se trata de dinero. Díganme otros, hermanos, porque a mí ya se me bloqueó. Dar al César lo que es del César. Lo tentan. El joven rico. ¿Cuál es más?
la perla, el terreno donde estaba un tesoro. No os hagáis tesoros. O sea, ¿cuántas enseñanzas presenta el Evangelio, especialmente Lucas? ¿Quién sostenía el ministerio de Jesús, hermanos? Unas mujeres. ¿Saben que me da mucha tristeza ver que a muchos de los pastores los sostienen viudas? ¿Sí saben eso? ¿Y las casadas qué pasa? Hermanos, hablar de dinero aquí en un púlpito es un tema extraordinariamente espiritual. ¿Sabes que en nuestra manera de dar se demuestra nuestro amor? Lo que das define qué crees, lo que das define quién eres, lo que das define qué hay en tu corazón. Hermanos, un tacaño no muestra que es discípulo. Hermanos, ¿los está incomodando? Pues yo quisiera que sí. La Biblia es muy incómoda, hermanos, pero ¿saben qué? Vale la pena escucharlo. Ok, ¿qué ofrecieron? Oro. Hermanos, era una ofensa darle a un rey. Todos los que visitaban a un rey mandaban una avanzada, ¿y qué les daban? Regalos de oro. ¿Qué te hace pensar que Jesús es limosnero, querido? Yo doy una recomendación. Si tú le vas a dar una limosna al Señor, yo te recomiendo que no lo hagas. Desde mi óptica bíblica, es una terrible ofensa para el rey. Lo que damos demuestra si somos discípulos o no. Sí, se los firmo donde quieran. Saquen la Biblia. Trae todos los diezmos al alfolí. Ay, hermano, eso es del Antiguo Testamento y eso es. Habrá que discutirlo. Porque, no, a mí háblenme del Nuevo. Ok, dejamos los diezmos. Lo que ofrendó la iglesia primitiva, ¿qué fue? Todo. Vendieron las casas. Empezamos recogiendo escrituras entonces para hacer nuevos testamentarios. Hermano, mejor diezmemos. El diezmo es vigente desde mi óptica de fe y de sí, a lo mejor alguien me tenga que convencer del otro porque Jesús lo ratificó y Hebreos lo ratificó, Hebreos 7:8. Aquí ciertamente reciben los diezmos, o sea que en la iglesia se diezmaba. Reciben los diezmos hombres mortales y de ahí uno que de que se da testimonio de que vive. ¿De quién se daba testimonio cuando se diezmaba que vive? ¿De Jehová o de Cristo? Bueno, es lo mismo, ¿no? Pero era de Cristo. Entonces no me vengan con la ridiculez que pescaron por el internet que ya no se debe de diezmar. Hermanos, olvídense, ok, no se debe de diezmar. Cristo recibe ofrendas de rey. Hermanos, estamos hartos los que hacemos la obra de Dios de que nuestra limitancia siempre para hacer la obra es la mentalidad de pobres de la iglesia y la mentalidad de es que no hay dinero. Es terrible eso. La obra, Cristo hizo la obra usando dinero. Pablo hizo la obra usando dinero, hermanos. ¿Quién sostuvo un tiempo qué iglesia sostuvo un tiempo la obra misionera de Pablo? Filipenses, dice ahí expresamente, ¿no? Y otros más. Amén. Entonces, queridos, dice que los magois ofrecieron oro, incienso y mirra. El incienso, hermanos, simboliza las oraciones en los salmos y el incienso era para adoración. ¿Cuánto costaba el incienso en la época de Jesús? El incienso era carísimo, hermanos. No cualquiera tenía incienso aromático en su casa. ¿Qué significa la mirra? La mirra es una resina que sale de los árboles, que hay que juntarla y es carísima. La mirra era carísima. ¿Para qué se usaba la mirra, hermanos? La mirra se usaba para ungir